¿Alguna vez has sentido una oleada de ardor que asciende desde el abdomen después de comer, como si una pequeña llama estuviera encendida en su interior? O quizá no siente ardor en el pecho, pero vive con una sensación de nudo en la garganta, una capa de flema espesa que no desaparece y lo obliga a aclararse la voz antes de hablar. Dos manifestaciones distintas, dos nombres diferentes. Una se llama reflujo. La otra suele atribuirse a alergia, a nervios o simplemente a la edad. Pero lo que estoy a punto de decirle puede cambiar por completo su manera de verlo. En muchos casos, ambas situaciones comparten un mismo responsable mecánico. No se trata de que usted tenga demasiado ácido. No exactamente. El problema está en una puerta, una pequeña válvula entre el estómago y el esófago, cuya función es cerrarse después de cada deglución. Cuando no se cierra por completo, aunque sea apenas, el gas y los vapores ácidos pueden ascender silenciosamente. Y lo importante es que usted puede tener reflujo sin sentir ardor. Si vio mi video anterior sobre la flema y el bicarbonato, ya tiene un extintor temporal en sus manos. Pero usted y yo sabemos que nadie quiere apagar incendios todos los días. Lo que necesitamos es identificar el origen y reforzar esa puerta de seguridad, para que la llama no vuelva a encenderse. Hoy no hablaré solo de síntomas. Le ayudaré a comprender el mecanismo, para que pueda corregirlo desde la raíz, reducir la dependencia de medicamentos y recuperar la tranquilidad en su cuerpo. Porque cuando entendemos cómo fue creado el cuerpo, apreciamos más la sabiduría que Dios colocó en cada uno de sus pequeños mecanismos. Para resolver este problema, necesita entender una idea central. Su estómago no es una bolsa pasiva que espera la comida. Es un reservorio dinámico donde la presión cambia constantemente. Imagine un globo que contiene líquido y aire. Si lo aprieta, la presión aumenta y el contenido buscará una vía de escape. Su estómago funciona bajo ese mismo principio. Después de cada comida, especialmente si come rápido o en exceso, la presión interna aumenta. La pregunta clave es, ¿qué impide que ese contenido ascienda? Entre el estómago y el esófago hay un pequeño anillo muscular llamado esfínter esofágico inferior. Puede imaginarlo como una válvula de seguridad, una puerta de un solo sentido. Cuando usted traga, se abre para permitir que el alimento descienda. Luego debe cerrarse firmemente para proteger el nivel superior, es decir, el esófago y la garganta. El problema aparece cuando esa puerta ya no se cierra con firmeza. Puede deberse a que el estómago está excesivamente distendido. Puede ser por cambios bruscos de presión. Puede ser por una relajación muscular en el momento inadecuado. Y a veces por una hernia hiatal que debilita la estructura desde el punto de vista mecánico. Entonces, el contenido gástrico empieza a buscar el camino hacia arriba. Con frecuencia leo en los comentarios la misma pregunta. Doctor, ¿debo eliminar el ácido? La respuesta es no. El ácido no es el enemigo. El ácido es esencial. Ayuda a destruir bacterias, a descomponer proteínas y a absorber la vitamina B12. El problema no es la presencia de ácido. El problema es que el ácido está en el lugar equivocado. El ácido no pertenece al esófago ni a la garganta. Cuando aparece allí, es como un visitante que ha entrado en un piso que no le corresponde. Y eso ocurre porque el guardián ha perdido tono. El omeprazol puede reducir la cantidad de ácido y ayudar a sanar la esofagitis en muchos casos. Es un tratamiento necesario cuando existe lesión evidente, pero no repara la puerta. No fortalece la válvula desde el punto de vista mecánico. Por eso hoy, en lugar de apagar la llama, nos enfocaremos en reforzar la puerta para resolver el problema desde la raíz. Entonces, ¿por qué esa válvula se abre cuando no debería? Miremos el asunto como si fuera el sistema de tuberías de una casa. A veces la causa es una hernia hiatal, y eso puede ocurrir. Pero en la mayoría de los casos, el problema no es tan complejo. El estómago está excesivamente lleno, y la presión interna hace el resto. Es pura mecánica. El primer error mecánico es llenar demasiado el estómago. Es un músculo elástico extraordinario, pero tiene límites. Cuando come hasta sentirse excesivamente lleno, la pared gástrica se distiende, la presión aumenta, y esa presión empuja contra la puerta de seguridad. Si la fuerza es suficiente, la válvula se entreabre.
no porque quiera, sino porque la física siempre busca salida. Y cuando hablo de exceso, no me refiero solo a comida. Si bebe grandes cantidades de agua durante la comida y nota más síntomas, no es casualidad. Está aumentando el volumen del reservorio. A mayor volumen, mayor presión sobre la válvula. La solución no está en contar cada bocado, sino en cambiar la percepción. En Japón existe un principio muy inteligente llamado hara hachibu, que significa detenerse cuando se siente aproximadamente un 80% lleno. Es decir, parar cuando ya no tiene hambre, sin esperar a sentir distensión. Y si el agua le molesta durante la comida, pruebe beber más entre comidas en lugar de durante ellas. El segundo error mecánico está relacionado con la gravedad. El estómago tiene forma de J. Cuando se acuesta sobre el lado derecho, la zona que contiene ácido tiende a quedar más alta y más cerca de la válvula. Si la válvula está debilitada, esa posición facilita su apertura. Pero al acostarse sobre el lado izquierdo, la estructura natural crea una zona más baja, como un bolsillo de seguridad. El líquido queda por debajo y es menos probable que ascienda. Si suele tener reflujo nocturno o se despierta con la garganta llena de flema, simplemente cambiar la postura al lado izquierdo puede marcar una gran diferencia. Si no puede hacerlo por dolor de hombro o cadera, eleve la cabecera de la cama unos 15 centímetros colocando soportes bajo las patas. No apile almohadas. Y permita que pasen al menos 2 o 3 horas entre la cena y el momento de acostarse. La gravedad puede ser su enemiga si la utiliza de manera incorrecta, pero cuando entiende el mecanismo, se convierte en su aliada más poderosa. Ahora hablemos de los saboteadores silenciosos de esta válvula. Existen sustancias que no provocan una acidez evidente, pero disminuyen el tono del esfínter esofágico inferior. Y si nuestro objetivo es reforzar la puerta, primero debemos detener aquello que está debilitando sus bisagras. Durante las primeras 2 o 3 semanas, suelo recomendar a mis pacientes evitar 4 relajantes típicos. El primero es la menta. Puede parecer paradójico, ya que muchas personas la utilizan para mejorar la digestión. Sin embargo, la menta puede relajar en exceso el esfínter. El segundo es el chocolate. No solo por su contenido de grasa, sino porque la teobromina tiene un efecto relajante muscular. Lo ideal es eliminarlo por completo al inicio y luego reintroducirlo poco a poco para identificar su propio umbral de tolerancia. El tercero es el alcohol. Irrita la mucosa y además reduce el tono de la válvula. Una copa por la noche puede ser la razón por la que usted se despierta con la garganta irritada. El cuarto es el tabaco. Cada cigarrillo debilita aún más el esfínter. ¿Y el café o el tomate? Cada persona es diferente. Cuando la garganta todavía está sensible, suspenda temporalmente y luego reintroduzca cada alimento de forma consciente. Su propio cuerpo le dará la respuesta más clara. Ahora entramos en la parte más importante. El protocolo de reparación. No necesita ser perfecto desde el primer día, pero sí necesita un sistema claro. Cuando existe un sistema, el cuerpo empieza a estabilizarse. Suelo dividir este proceso en 3 niveles. El primer nivel es el control mecánico y dietético. Esta es la base. Termine la cena al menos 3 o 4 horas antes de acostarse. Mientras usted está de pie o sentado, la gravedad ayuda al vaciamiento natural del estómago. Si se acuesta cuando aún está lleno, la presión interna buscará salida hacia arriba. Entonces la válvula tendrá que soportar más de lo que puede. Por eso siempre repito algo muy sencillo. Cene ligero. Cuanto menor sea el volumen, menor será la presión. Además, reduzca los factores que aumentan la presión desde el exterior. Si tiene sobrepeso, perder algunos kilos puede disminuir de manera significativa la presión intraabdominal. Evite ropa ajustada en la cintura, fajas o cinturones muy apretados. Y un detalle pequeño pero importante. No se incline hacia adelante inmediatamente después de comer. Al inclinarse, la presión aumenta y el reflujo se facilita. El segundo nivel es el apoyo mecánico externo, especialmente cuando la válvula ya está debilitada, por ejemplo en casos de hernia hiatal. En esta situación, solo modificar la dieta puede no ser suficiente.
Los alginatos, como Gaviscon, funcionan de manera diferente al bicarbonato. El bicarbonato neutraliza el ácido. El alginato forma una balsa que flota sobre el contenido gástrico, actuando como una barrera física que impide el reflujo. El mejor momento para tomarlo es después de la comida principal y antes de acostarse. Tras ingerirlo, evite beber grandes cantidades de agua de inmediato, ya que podría diluir esa capa protectora. El tercer nivel es la protección local, especialmente cuando los síntomas se localizan en la garganta, como flema, carraspeo o ronquera. En estos casos, hacer gárgaras con una solución ligeramente alcalina puede ayudar a inactivar la pepsina adherida a la mucosa y reducir la irritación. Esto no sustituye el tratamiento de base, sino que actúa como apoyo para que el tejido tenga oportunidad de recuperarse. Y un punto muy importante: si está tomando omeprazol, pantoprazol u otros medicamentos similares por esofagitis, úlceras o esófago de Barrett, estas estrategias son complementarias, no sustitutivas. No suspenda el tratamiento por su cuenta. La reducción o retirada debe hacerse de forma gradual y bajo supervisión médica. Nuestro objetivo no es combatir el ácido a cualquier precio, sino reforzar el mecanismo mecánico para que, con el tiempo, y si es apropiado, pueda disminuir la dependencia de medicamentos de manera segura, paso a paso, con planificación y supervisión. Cuando se hace correctamente, su cuerpo responde. Cuando hablo de reflujo, siempre recibo preguntas muy directas, y las valoro, porque un paciente que entiende y pregunta es un paciente que está protegiendo activamente su salud. La primera pregunta que aparece en todas partes es sobre el vinagre de manzana. Doctor, ¿ayuda el vinagre de manzana? La respuesta depende del contexto. En algunas personas con baja producción de ácido gástrico, una pequeña cantidad antes de comer puede favorecer la digestión. Eso tiene fundamento. Pero si usted presenta ardor, dolor al tragar, esofagitis o úlceras, añadir ácido en ese momento es como poner limón sobre una herida abierta. No lo fortalecerá. Lo lastimará más. Por eso, cuando hay síntomas activos, no comienzo con vinagre de manzana. La segunda pregunta suele estar cargada de preocupación. ¿Esto se puede curar o tendré que vivir con ello toda la vida? La respuesta depende de la causa. Si su reflujo es principalmente funcional, es decir, relacionado con comer en exceso, cenar tarde, sobrepeso, estrés o una postura inadecuada al dormir, al corregir la mecánica, la válvula suele recuperar gran parte de su tono. En esos casos, los síntomas pueden mejorar notablemente, incluso casi desaparecer. Pero si existe una hernia hiatal moderada o grande, la estrategia cambia. Aquí, optimizar la mecánica sigue siendo la base a largo plazo. La cirugía no es la primera opción. Solo se considera cuando los síntomas son resistentes, existen complicaciones o la calidad de vida está gravemente afectada, a pesar de haber aplicado todas las medidas conservadoras. Y esa decisión no depende únicamente del tamaño, sino del cuadro clínico completo, los antecedentes, el grado de lesión y la respuesta al tratamiento. Otra pregunta muy importante es, ¿qué hacer si, aun aplicando todo esto, la garganta no mejora? Este es un punto que quiero que escuche con atención. No todos los casos de carraspeo, flema o tos crónica se deben al reflujo. Puede tratarse de rinitis posterior, asma, hipersensibilidad laríngea, goteo postnasal, alteraciones de las cuerdas vocales o incluso efectos secundarios de ciertos medicamentos, como los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, por ejemplo enalapril, lisinopril o ramipril. Por eso mi recomendación es muy clara. Aplique las medidas que hemos comentado durante 2 o 3 semanas con disciplina y constancia. No a medias. Si mejora, ha encontrado la dirección correcta. Si no mejora, o si aparecen señales de alarma como pérdida de peso inexplicada, dificultad progresiva para tragar, vómitos con sangre o anemia, entonces es momento de una evaluación más profunda. Consulte con su médico. Puede ser necesario acudir a un otorrinolaringólogo, a un neumólogo o a un alergólogo según el caso. Lo importante es no autodiagnosticarse ni automedicarse indefinidamente. La salud no es cuestión de azar. Cuando entiende el mecanismo,
el miedo disminuye. Cuando tiene un plan, la confusión se reduce. Y cuando sabe cuándo buscar ayuda médica, está actuando con madurez y seguridad para usted mismo. Ahora quiero hablarle de algo que muchas personas suelen ignorar, pero que es fundamental: las señales de alarma. Porque existe una línea muy clara entre lo que puede manejar con medidas mecánicas en casa y lo que requiere evaluación médica inmediata. No le digo esto para asustarlo, se lo digo para que conozca dónde está el límite seguro. Entonces, ¿cuándo dejamos de hablar de un simple reflujo? Si comienza a presentar dificultad progresiva para tragar, es decir, si siente que la comida se queda atascada y la situación empeora con el tiempo, ya no es algo menor. Si tiene dolor intenso en el pecho y no está seguro de si se trata de reflujo o de un problema cardíaco, no debe hacer suposiciones. Si vomita sangre o el vómito tiene un color oscuro parecido a los pozos de café, puede tratarse de sangre parcialmente digerida. Si pierde peso sin intentarlo, si los análisis muestran anemia o si presenta heces negras como alquitrán, podría ser señal de sangrado en el tracto digestivo superior. Estas manifestaciones pueden estar relacionadas con esofagitis severa, úlceras sangrantes o estrechamiento del esófago por cicatrices. En algunos casos pueden asociarse con esófago de Barrett, un cambio en la mucosa que aumenta el riesgo de cáncer, o incluso con cáncer de esófago. Es poco frecuente, pero no se puede ignorar. Si presenta cualquiera de estos signos, no pruebe otro remedio casero. No se limite a ajustar la cena y esperar. Acuda a una evaluación prioritaria. Su médico decidirá si es necesaria una endoscopia. La endoscopia no es algo aterrador, sino una herramienta que nos permite observar directamente el esófago y el estómago para saber con exactitud qué está ocurriendo. Si no tiene señales de alarma, entonces volvemos a lo básico. El estómago es una máquina inteligente, un reservorio con presión variable y una válvula de seguridad que protege la parte superior. Cuando ignora su mecánica, aparecen los problemas. Cuando respeta su funcionamiento, el cuerpo suele responder muy bien. Puede comenzar por lo más sencillo: cenar al menos 3 horas antes de acostarse. Dormir sobre el lado izquierdo. Si no es posible, elevar la cabecera de la cama. Solo estos cambios ya reducen de manera significativa el riesgo de reflujo nocturno. Y si su reflujo se acompaña de flema espesa, carraspeo constante o tos matutina, además de reforzar la puerta, necesita atender la parte superior. En otro video expliqué claramente qué es la pepsina y cómo neutralizarla con una solución ligeramente alcalina. Porque corregir la mecánica es el primer paso, pero si la pepsina ya se ha adherido y sigue irritando la garganta, necesita una estrategia adicional para calmar esa zona. Comprender los límites y actuar en el momento adecuado es la forma segura e inteligente de controlar el reflujo. Hoy hemos recorrido un camino largo juntos. Desde esa sensación vaga de ardor después de comer hasta el nudo en la garganta que lo obliga a aclararse la voz cada mañana. Desde esa pequeña válvula entre el estómago y el esófago hasta la presión, la gravedad y esos hábitos aparentemente inofensivos que influyen tanto. Lo más importante que quiero que conserve después de este video es un cambio de perspectiva. El reflujo no es solo ácido, es mecánica, es presión. Es una puerta que no cierra bien, y cuando entiende el mecanismo, deja de luchar a ciegas. No necesita hacerlo todo perfecto desde mañana. Empiece con un paso pequeño. Cene un poco más temprano. Coma un poco más ligero. Duerma sobre el lado izquierdo. Eleve la cabecera si es necesario. Observe su cuerpo durante 2 o 3 semanas con paciencia y disciplina. Su cuerpo es inteligente. Cuando crea las condiciones adecuadas, suele saber cómo recuperar el equilibrio. Y si aparecen señales de alarma, no demore. Buscar evaluación médica no es un fracaso, es un acto maduro y responsable. La sabiduría está en saber cuándo puede ajustarse por sí mismo y cuándo necesita apoyo. Siempre les digo a mis pacientes algo muy sencillo: su estómago no está en su contra, solo responde a leyes físicas y biológicas muy claras. Cuando respeta esas leyes, el cuerpo responde con alivio. Si este video le ayudó a comprender mejor lo que ocurre en su cuerpo, compártalo con alguien que esté viviendo con ardor,
flema persistente o tos nocturna. Puede que esté entregándole una llave importante. Hasta pronto.